Digital School Center. Tutorías presenciales y online. El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Recursos estilísticos. Uno de los recursos estilísticos es la denotación. 1. La rata es un animal mamífero, roedor, muy destructor, voraz y transmisor de enfermedades. 2. El chavo que vive en la casa verde es un rata. Se la pasa robándole las manzanas al que vende la fruta en el mercado. 3. Felipe invitó al cine a Eva el sábado y la dejó plantada. 4. Vamos a plantar una vara de durazno en el terreno de atrás para que arraigue y tengamos frutos el año que viene. La respuesta sería la 1. La rata es un animal mamífero, roedor, muy destructor, voraz y transmisor de enfermedades. Y la 4. Vamos a plantar una vara de durazno en el terreno de atrás para que arraigue y tengamos frutos el año que viene. ¿Cuáles de las siguientes personas presentan un mensaje relacionado con la connotación como recurso estilístico verbal? Ruperto dice: una fresa es una frutilla de un arbusto, generalmente de color rojo, con semillas en el exterior y cuya producción es muy reputada en Irapuato, Guanajuato. Flavio dice: Eneida es una fresa porque siempre la ves tímida y asustada de todo, además de que no se junta con todos los chavos del salón. Pablo dice: antes en México un tostón era una moneda de 50 centavos. A finales del siglo XX se le dice tostón a un billete de 50 pesos, pero en Panamá le llaman tostones a las rodajas de plátano frito. Amelia dice: pues en México lo que nosotros llamamos plátano lo conocen como guinea en los países caribeños y de Centroamérica. El plátano de ellos es como el plátano macho de nosotros. Entonces los que presentan la connotación estilística verbal es Flavio y Polo. Flavio dice: Eneida es una fresa porque siempre la ves tímida y asustada de todo, además de que no se junta con todos los chavos del salón. Antes en México un tostón era una moneda de 50 centavos. A finales del siglo XX se le dice tostón a un billete de 50 pesos, pero en Panamá le llaman tostones a las rodajas de plátano frito. Modalidades textuales. ¿Cuáles son los elementos de una estructura de un texto? Párrafo, enunciado. Las características de los textos científicos son precisión, objetividad, claridad y universalidad. ¿Cuál es la estructura externa e interna de los textos científicos? Externa, títulos y temas. Interna, subtítulos y subtemas. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una explicación correcta del propósito comunicativo de los textos informativos? Desarrollar a profundidad temas acerca de la naturaleza, la sociedad y sus fenómenos y procesos. ¿Cuál es la diferencia entre un texto informativo y uno valorativo? La opinión de los valorativos
y la falta de comentarios en los informativos. De los siguientes textos científicos, identifica si son tecnológicos con la letra T o didácticos con la letra D. 1. Los gases son uno de los estados de agregación de la materia. En este estado, las moléculas que los constituyen casi no son atraídos por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, explicándose así sus propiedades. Este sería D. La atmósfera terrestre está compuesta por una mezcla de gases cuya composición porcentual en volúmenes es de aproximadamente 78% de nitrógeno. En la siguiente tabla se muestran algunos elementos y compuestos que son gases en condiciones atmosféricas normales, una atm y 25 grados Celsius. T. 3. Los gases ejercen una presión sobre cualquier superficie con la que atraen en contacto. La presión se define como una fuerza aplicada por unidad de área, es decir, una fuerza dividida por el área sobre la que se distribuye dicha fuerza. Presión es igual a fuerza sobre área. T. Tecnológicos. 4. La supermetría entiende que los fermiones, electrones, etc., pueden convertirse en bosones, partículas de campo como fotones, etc. Viceversa. Ahora bien, no puede transformarse cualquier fermión en cualquier bosón, sino que única y exclusivamente con su propio tipo de compañero supersimétrico. Tecnológico. Relaciona los elementos de una descripción con sus ejemplos. Elementos y ejemplos. El punto de vista supone la postura física del descriptor frente al objeto que le interesa y su posición ideológica que influencia su descripción. La observación valorativa. Se aplica de dos maneras, a objetos reales o cuando recae en objetos que imaginamos. Consiste en mirar y examinar atentamente un ser, con el fin de determinar las características que lo hacen inconfundible. El plan consiste en ordenar los materiales anteriores de manera que se distingan las ideas y detalles esenciales de los secundarios y exista un orden lógico. La presentación busca la expresión apropiada, aquella que mejor describa lo que se pretende. El ensayo argumentativo. ¿Qué aspectos de un ensayo permiten identificar el estilo del autor? Expresión de motivaciones sociales y personales. Uso de frases cortas y afirmativas. ¿Cuál elemento del ensayo informa en primera instancia sobre la propuesta del autor? La hipótesis. Del proceso de escritura de un ensayo, considerando que se relee, se restaura y revisa el texto. ¿Qué es lo deseable en dicho proceso? Realizar un borrador previo. ¿Cuál es el género periodístico en los que se plasma el resultado de investigaciones realizadas por un periodista? El reportaje. Un comentario es una opinión,
juicio o consideración sobre un texto. Su elaboración consta de 5 fases. ¿Cuáles son? Lectura analítica del texto, definición y clasificación, análisis del documento, comentario del documento y valoración crítica. La diégesis, narración. La diégesis es un relato que contiene estos atributos. A. Un mundo ficticio, en que las situaciones y eventos narrados ocurren. B. Un proceso de contar, contrariamente a otros procesos de actuar o mostrar. A partir de esta información, selecciona 2 elementos de la diégesis: tiempo y espacio, narrador. Del siguiente fragmento del texto de El llano en llamas, de Juan Rulfo, contesta lo que se te pide. Lo habían traído de madrugada, y ahora era ya entrada la mañana, y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir, ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar. Le habían enterrado unas ganas tan grandes de vivir, como solo las puede sentir un resucitado. ¿Quién lo iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver a los del Alima, sino porque tuvo sus razones, el que se acordaba. ¿Qué tipo de narrador es? Heterodiegético. Del siguiente fragmento del texto, Nombres con mujer adentro, de Víctor Raura, contesta lo que se te pide. Como buen broquero, nunca he sabido bailar, pero aquella noche, cuando una desconocida se me acercó para invitarme a la pista, no pude negarme. Tenía una misteriosa belleza. El conjunto, en lugar de arrancarse con un son, tocó una apropiada balada. La mujer me apretó la mano, la sentí ardiente, enlacé su estrecha cintura e hice lo que pude. ¿Qué tipo de narrador es? Autodiegético. Del siguiente fragmento del texto, En la boca del incendio, de Amelia Rodríguez, contesta lo que se te pide. Cuando acudimos a la vivienda, atraídos por los gritos de un gran resplandor que iluminaba toda la calle, ya era demasiado tarde. El cuerpo de don Eugenio ardía de pies a cabeza sin que el infeliz atinara a hacer algo por apagar el fuego que lo abrasaba. Sus aullidos de dolor transmitían a la piel de los que estábamos cerca el sufrimiento infinito que invadía no solo su cuerpo, sino también lo más profundo del alma. Quienes lo conocíamos, tratábamos de hacer todo lo posible por auxiliarlo, con las prendas húmedas que colgaban del tendedero. A la entrada de la casa, cubrimos su cuerpo para apagar las llamas que casi habían terminado por consumirlo. Incapaz de sostenerse en pie, cayó como un fardo, y sus gritos se fueron apagando. ¿Qué tipo de narrador es? Intradiegético. Es necesario que para comprenderla bien y la dominen, hagan
4 repasos. Las palabras que no conozcan, investigarlas en el diccionario y leer su libro. Esto es solo un apoyo para que se facilite un poco más la memorización de lo que ustedes leen.